Estamos hablando de embarazadas, ¿verdad? Pero una vez que nace la guagua, igual uno tiene que seguir preocupado eternamente. Por ejemplo, colegios, ¿se abren, no se abren? Fase 2, ¿los mando o no los mando? La gran pregunta en discusión. Vamos, y los invito a todos a que revisemos parte de las declaraciones del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Mire. La autoridad sanitaria ha señalado que en cuarentena los colegios deben suspender sus actividades presenciales, pero una vez que están en la fase 2 o siguiente, pueden retomar sus actividades presenciales. Ya, pues, fase 2, hay que retomar. Aquí hay voces disidentes, porque hay quienes dicen, los mando inmediatamente a clases, y hay otros que dicen, no, me da susto, me da un poquitito de temor, voy a esperar un poco más. Vamos a conversar de inmediato, está a través del Zoom Lucía Butazzoni, ella es abogada y miembro del equipo de Escuelas Abiertas. ¿Cómo está, Lucía? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Lucía, ustedes están desde la postura de que se tienen que abrir los colegios, que el daño psicológico, emocional y de aprendizaje para los niños sin clases presenciales es irreparable. Exactamente. Nosotros como Movimiento Ciudadano Escuelas Abiertas buscamos priorizar con urgencia la educación presencial, que se abran las escuelas, jardines y salas cunas, que sean los últimos en cerrar solo como medida excepcional y durante el menor tiempo posible, y que sean los primeros en abrir. Nosotros estamos haciendo un llamado muy fuerte a todo el país, transversalmente, a respetarle a niñas y niños el derecho a aprender y a desarrollarse. Tenemos que devolverle a los centros educativos la facultad de cumplir su rol social, un rol social de catalizadores en la superación de la inequidad y la pobreza. Y eso creemos como movimiento que se nos ha olvidado en general. Lucía, tal como ha sido amplio. Sí, pero Perdón, ¿cómo vale. compatibilizamos acá la postura de los médicos, de los especialistas que dicen no hay camas UCI y el que los niños ingresen al colegio? Entendiendo este punto, nadie pone en discusión bajo nada de la diferencia que de estudiar presencial y estudiar online, pero que las condiciones no están dadas producto de la pandemia, porque no hay camas UCI y porque el que los niños ingresen a clase obliga a la movilidad de las personas. ¿Cómo se contrarrestan ustedes ese punto? Bueno, en primer lugar, porque los colegios y escuelas son lugares que son sanitariamente designados como lugares controlados, ¿ya? Esto quiere decir que con la observancia puntual de las medidas preventivas se disminuyen significativamente cualquier riesgo de contagio masivo. Es decir, hay evidencia científica que da cuenta de que hay menor transmisión del virus en los niños y que los colegios, al ser un espacio normado, la comunidad educativa logra trazabilidad, control y prevención de manera rápida y certera. Esto es convertir lugares que creemos por miedo que sean lugares de propagación a convertirlos en lugares de detección. Si bien esa frase que tú dijiste, déjame apagar el WhatsApp, perdón, lo tengo Sí, abierto. no se preocupe. Esa frase reciente que tú dijiste de que las condiciones no están dadas, nosotros creemos que es, digamos, una defensa como corporativa que ha iniciado el Colegio de Profesores, que nosotros la encontramos bastante lamentable porque el Colegio de Profesores, la directiva actual, muy probablemente no representa el sentir general de los profesores, por un lado, y dos, a nosotros nos gustaría escucharlo haciéndose cargo de la crisis educativa en la que estamos. Ellos son la directiva actual que debiera estar pensando hacia 5 años hacia adelante y no con intereses políticos de corto plazo. Eso nosotros lo que sentimos. Yo no soy política, no me interesa meterme en el ruedo político, pero como apoderada y como representante de este movimiento, creo que nos encantaría a los apoderados poder tener una directiva con mayor altura de miras. Tenéis que pensar que... Sí, Lucía Butazzoni, entendemos que tiene otros compromisos también. Nosotros seguimos conversando este tema de Escuelas Abiertas. 1 millón de gracias por conversar con nosotros, porque nos plantea una postura distinta y que nosotros vamos a seguir analizando. Que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. 17 horas con 11 minutos y lo vamos a seguir conversando. Está con nosotros, lo habíamos anunciado, ¿no? Está aquí presencialmente en uno de nuestros sets el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. ¿Cómo está? Muy bien, Ángeles, un gusto de saludarla. Igualmente. Quiero preguntarle al tiro las declaraciones de Lucía de Escuelas Abiertas, que dice, la verdad es que tienen que ver esto con altura de miras y que en definitiva no representan el sentir de la mayoría de los profesores, este retorno a clases. ¿Qué piensa usted?
Bueno, lo que hemos hecho las profesoras y profesores de Chile desde los inicios de la pandemia es precisamente mirar con mucha altura de miras y proteger la vida y la salud de nuestras comunidades escolares. Y por supuesto que también la vida y la salud de nuestros estudiantes. Ese ha sido el tema central que nos ha movido durante todo este tiempo. Y en ese sentido creemos que, en primer lugar, el primer principio, el que está por sobre cualquier otro, es el principio a la vida. Y en ese sentido, hoy día, frente a esta pandemia que tenemos, indudablemente que está en riesgo la vida. Y cuando hoy día se habla y se plantea que están las condiciones y están las posibilidades para retornar a clases presenciales, el Colegio de Profesoras y Profesores lo que ha hecho ha sido fundamentalmente expresar la opinión tanto del profesorado nacional como también de las madres, los padres, los apoderados, que son los que en definitiva no han enviado a los niños a la escuela. Y por ello que este proyecto y esta intención de parte del Ministerio de volver a la presencialidad fracasó durante todo el año 2020 y fracasó también ahora en marzo de este año, donde no más allá de un 5% de estudiantes llegaron efectivamente a los establecimientos. Entonces, ¿cuánto, perdón? 5%. En términos de número de estudiantes que llegaron a los establecimientos no llegó más del 5%, porque una cosa es abrir escuelas, que ha sido la obsesión del ministro, abrir un número importante de establecimientos, pero la verdad es que el tema de fondo que hay que preguntarse, y tenemos los datos, es cuántos estudiantes llegan efectivamente a esos establecimientos abiertos. Y en esa lógica, repetimos, en definitiva, las madres, los padres, los apoderados no creen de que estén las condiciones. Una cosa es lo que se pueda decir y señalar, pero claramente la situación que se vive en los establecimientos en nuestro país es muy disímil. Sí. Y fundamentalmente, ¿Carlos? En muchas escuelas ni siquiera se respetan los protocolos mínimos porque no hay recursos para ello. Sí, Carlos Díaz, vamos a sumar a esta conversación a Jaime Toá, director de la JUNAEV, y también a Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Fundación 2020. ¿Están? Ahí están. ¿Cómo está, Jaime? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandra, por compartir esta conversación también. Voy a partir con usted, Alejandra. ¿Qué tan importante es que los niños vuelvan de manera presencial al colegio? O sea, yo creo que el carácter fundamental de las clases presenciales es algo que estamos todos de acuerdo, no hay duda respecto a eso. El punto es que eso tiene que ser cuando las condiciones sanitarias lo permitan, ¿no? Y eso es importante pelarlo, y en eso como que creo que no hay dos voces. El gran punto aquí es como, dos grandes puntos, diría yo. El primero es como, independiente de que las clases presenciales estén suspendidas, podemos mantener el vínculo con los niños, niñas, jóvenes, ¿no? Y eso a través de condiciones para la conectividad. En el fondo, la conectividad debería ser un derecho universal en este contexto, ¿no? Y por otro lado, cómo generamos condiciones para que una vez que vaya siendo posible retornar a clases presenciales, pues las escuelas puedan estar abiertas para que, obviamente, en aquellos contextos que se pueda, los estudiantes, las y los estudiantes puedan retornar, ¿no? Y en eso es fundamental, yo creo, como generar, bueno que aquí vemos un grupo importante de personas, aprovecho de saludar a todos los que están aquí, es muy importante generar espacios de diálogo y de avance en las confianzas, porque este es un desafío tremendo, o sea, yo creo que nadie está, si hace 2 años no hubieran dicho que íbamos a haber estado, no sé, por más de 1 año encerrados con una pandemia, con la situación que estamos, nadie lo habría imaginado. Entonces es fundamental para esto que avancemos en cómo tenemos una conversación y un diálogo en que pongamos el derecho a la educación de niños y niñas primero, por cierto, entendiendo que ese derecho tiene que estar sujeto a que hayan condiciones sanitarias, ¿no? Y eso creo que no hay nadie que lo dude en ese sentido. De hecho, el mismo Colegio de Profesores también siempre lo ha planteado, que están muy de acuerdo con cuidar, en el fondo, con el valor de las clases presenciales, pero que tenemos que ir retornando con hayan condiciones. El punto es cómo generamos esas condiciones y cómo avanzamos en confianza para que cuando haya las condiciones, efectivamente las familias manden a los niños y niñas, porque honestamente, si es que tenemos un contexto de poca confianza y poco diálogo nosotros los adultos, es entendible que la familia también tenga poca confianza, ¿no? Si el contexto está difícil. Claro que sí. Jaime Toá, director de la JUNAEV, ¿cuál es la postura de ustedes con respecto a esto? Porque, claro, una cosa es lo que dice el Ministerio y uno podría entender que se acata, ¿no? Esa orden, pero ¿cuáles son los beneficios a su juicio desde la vereda que a usted le toca representar? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? En primer lugar, decir que lo que yo planteo es que las condiciones sanitarias para un retorno a una clase, yo creo que debería definir la autoridad sanitaria. Aquí hay un organismo que es el llamado a definir si las condiciones se cumplen o no. Todos podremos tener opiniones, hay muchos actores, pero hay un organismo especializado que tiene toda la información y que sabe cuándo podemos tener las condiciones o no. Es el Ministerio de Salud, y primero tenemos que escuchar eso y acatar eso. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de lo que hacemos como JUNAEV, ¿sí? Decir que nosotros consideramos
indispensable el retorno a clase. Hay muchas cosas que a lo mejor se plantean menos. Está la parte educativa, está la brecha que está produciendo, la pérdida de conocimiento, la posibilidad de estudiar, pero hay otras cosas que también están pasando. Nosotros publicamos hace poco el mapa nutricional y tenemos un aumento en la obesidad y el sobrepeso realmente alarmante, y eso es porque los niños necesitan salir de las casas, hacer actividad física, comer sano, también trabajar con el tema salud mental. Hay una directa relación entre salud mental, angustia, ansiedad y también malos hábitos de actividad física y de alimentación. Hay otros programas que también requieren la presencialidad y que no hemos podido implementar. Te doy algunos ejemplos. ¿Ya? Nosotros todos los años en los colegios, junto con la comunidad escolar, hacemos el diagnóstico de muchos niños para entregarle anteojos, para entregarle audífonos, para entregar corsés, para que puedan corregir dolores de espalda y una serie de cosas que están suspendidas y que estamos a la espera de volver a clases y que la presencialidad es necesaria. Los niños tienen que retomar hábitos de actividad física. Todo lo que los niños juegan en el recreo, corren, las clases de educación física, es muy difícil que una familia se lo pueda reproducir en una situación de confinamiento. La alimentación saludable que reciben muchos niños, más de 1.800.000 niños en la escuela, con las porciones que corresponden, con los nutrientes que corresponden, comida casera, a lo mejor muchas familias no lo están pudiendo reproducir en las casas y, como decía, anteojos, audífonos, corseses, salud mental, terapia que hacemos grupales con el programa Habilidades para la Vida, requieren de presencialidad, y esos son otros mecanismos y otros perjuicios que tenemos que también trabajar. Bueno, le voy a preguntar por la alimentación. Jaime, deme un segundito que tenemos que saludar también a quien nos acompaña, psicóloga infanto-juvenil, Varinia Signorelli. ¿Cómo estás, Varinia? Gracias por estar con nosotros una vez más. Desde el punto de buenas tardes. Beso para ti. Desde el punto de vista psicológico para los niños, tú estás todos los días con niños conversando y todo. El no tener el contacto físico, el estar solo a través de pantalla, y muchos de ellos sin pantallas también, nosotros lo vemos en el programa a diario. ¿Cuál es el daño que se puede generar en un niño, en un adolescente? Ángeles, es sumamente ansiógeno para los niños, especialmente los más pequeños, que partieron escuchando un discurso en que las pantallas no eran muy apropiadas para estar todo el tiempo ahí, y que de pronto saltaron a estar todo el tiempo en la pantalla y que ven esta posibilidad de interactuar con otros pero restringida. Este pseudo contacto genera mucha ansiedad y vemos a los niños con altos niveles de estrés por el hecho de estar en contacto pero no, y el hecho también de que se suma la incertidumbre y estas cosas que a veces se nos olvida tan importante, que el colegio no es solamente los contenidos, la experiencia, la alimentación y todo lo que ustedes ya han señalado, sino que también es un factor protector en tanto entablo relaciones con otros niños, juego con mis amigos, juego con mis amigos también más grandes, adolescentes, cuando los niños ya empiezan a generar como esta sensación de que el otro es mi referente y es muy importante cómo me ve el otro. También los adolescentes no lo están pasando bien por lo mismo, y también la figura de los adultos que aparecen en el colegio, que son sumamente importantes y que en este momento aparece un pseudo contacto que los estresa bastante. Gracias, Varinia. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, me gustaría preguntarle a usted, ¿qué confianza falta restablecer entonces? Porque uno entiende que no están los recursos, pero tampoco los hay en conectividad, y hoy día hay niños que literalmente no tienen clase. En el kinder aumentó la deserción considerablemente, más de un 100%. El Ministerio de Educación decía como balance el año pasado que casi 80.000 jóvenes y estudiantes en etapa escolar habían desertado el colegio. Entonces, ¿cómo se contrarresta esta información? Por cierto, ese es un tema a juicio nuestro muy grave hoy día y que lamentablemente no vemos respuesta de parte de la autoridad. Aquí lo hemos venido señalando desde el año pasado, los centrales, cómo entregamos conectividad, porque hay miles y miles de estudiantes que no logran conectarse, no porque no quieran, no porque no les guste estudiar, porque no tienen las condiciones dada la situación de absoluta desigualdad que existe en nuestro país. Entonces el tema central es hoy día cómo logramos avanzar hacia esas confianzas, viendo a un ministerio que se preocupe de esa situación. Vimos nosotros el año pasado, por ejemplo, que el ministerio gastó 300 millones de pesos en un eslogan, en un réclame que sacó, ¿cierto?, y que se difundió por las redes, 300 millones de pesos. Hablamos de que 7.000 millones de pesos por parte del ministerio fueron entregados a comienzos de este año para generar la posibilidad de volver a la presencialidad, cuestión que hasta el día de hoy no se ha logrado concebir. Y también se pretende llevar adelante la prueba CIMSE con un gasto de sobre 18.000 millones de pesos. Entonces, el tema central es dónde pongo yo los acentos. Hoy día creemos que lo central es poner los acentos en la conectividad para entregar efectivamente a nuestros estudiantes las posibilidades de conectarse, porque las clases telemáticas van a continuar. Y respecto de lo que se decía recién, Ángeles, que creo que es muy importante también aclarar, efectivamente uno esperaría que si en un país en donde la confianza con quienes gobiernan o con las autoridades sea completo,
uno esperaría que efectivamente las autoridades sanitarias sean las que cumplan y dicten las normas respecto de cuándo están o no están las condiciones. El problema es que hoy día la poca credibilidad que se tiene respecto de la autoridad tiene que ver también con lo que ha pasado con la crisis sanitaria. Aquí se nos mandó de vacaciones porque se nos dijo que no iba a ocurrir absolutamente nada. La misma autoridad nos decía que había que abrir los casinos, que había que abrir los restaurantes. Es decir, se han tomado una serie de medidas que indudablemente repercuten al momento de definir y decir, bueno, y en educación esta misma autoridad nos está diciendo que el sábado y domingo, en fase 2, los niños no pueden salir de su casa. En fase 2. Sin embargo, milagrosamente el día lunes algo ocurre que tienen que levantarse muy temprano y partir a la escuela y no les va a ocurrir absolutamente nada. Entonces, nos parece que el tema de credibilidad en las autoridades lleva también a que hoy día más del 90% de las madres, los padres, los apoderados no confíen y obviamente van a insistir, más allá de que el ministro podrá querer y continuar con la idea de llamar a la presencialidad. Los padres, madres y apoderados no van a enviar los niños a la escuela porque no hay confianza y porque los protocolos en todas las escuelas no se cumplen de la misma forma que en algunas pequeñas o pocas comunas del país. Carlos, está con nosotros también Jairo Valdés, él es profe, activador, ONG, el mejor cambio de tu vida y todo, pero además es profe también, y está... maestro chasquilla. Todo, hace Mira, todo y más. ¿Cuál es la experiencia, Jairo, con los profes? Porque me imagino que el nivel de estrés también para ellos, para ustedes, digo, debe ser sumamente alto mantener una conversación o una clase por Zoom. Sí, mira, solamente quiero decir una pequeña cosita antes, Ángeles, que siento que es el momento que lo he dicho en otro programa de la humildad. De dejar de tirarnos palos, de seguir llorando sobre la leche derramada y hacer... todos mirar hacia adelante para poder salir de esto lo antes posible. Así que lo que quiero comentar de los profesores es que, por los que yo he conversado, están todos desesperados por volver a hacer clases. Sí, imagínate lo difícil que es hacer clases detrás de una pantalla, sobre todo que nuestros alumnos están adelantados 10 veces a nosotros en tecnología, en gráfica. Imagínate lo que es hacer una clase para 20, 30, 35, hasta 45 alumnos a través de la... Y además de eso, el profesor, además de hacer las clases en sus ratitos libres, ¿sabes lo que tiene que hacer, Ángeles? Cocinar para sus mismos hijos que están ahí. O sea, el profesor se ha sacado realmente la mugre durante este tiempo de pandemia para poder hacer lo mejor posible, lo imposible, para poder llevar la mejor educación a las casas de todos los chilenos. Entonces, yo sé que no es representativo, Jairo, que no es una encuesta, que no es un estudio formal ni nada, pero en la conversación con tus colegas, profesores, ¿tú crees que la mayoría quiere retornar o que quieren permanecer con clases online? Mira, están todos preocupados porque estamos en plena pandemia, pero todos tienen, cuando se ven las condiciones que aún no están, todos quieren volver lo antes posible para poder volver a hacer sus clases presenciales. Oye, está con nosotros Vicente. Vicente es activador. Hola, Vicente. Hola. ¿Cómo está mi Bicho. bicho lindo, Hola. precioso? Yo se los presento a quienes no lo conocen. Jaime, Carlos, Alejandra. Él es Vicente, es uno de nuestros activadores. Ha participado en el programa también y siempre nos ayuda. Y yo, Vicente, te quiero preguntar a ti, ¿en qué curso estás ya? En octavo. En octavo. Uy, por Dios, que creces rápido. Ya, en octavo. ¿Quieres volver al colegio de manera presencial? Sí. ¿Por sí, qué? yo quiero. Porque igual ya me estoy aburriendo de estar en la casa. También igual es difícil estar con 2 hermanos más en un espacio tan pequeño, compartiendo los recursos. Entonces hay veces que uno no puede hablar porque el otro está hablando y es como medio complicado. Entonces una de esas las razones por qué quiero ir. ¿Te concentras en la casa? Me cuesta harto. ¿Sientes que has aprendido Me menos cuesta que cuando ibas al colegio o has aprendido igual? Sí, me distraigo mucho, sí. Ah, ya. Oye, Vicente, ¿y has hablado con tus papás a ver si es que ellos quieren que tú vuelvas al colegio presencial o no? Yo le dije a mi mamá y dijo que sí, que ella quería, pero yo igual tengo un miedo, por decirlo así. ¿A qué? Porque quizá a ir, o sea, yo quiero ir, pero yo digo, ¿y si me pego el bicho? Quizá yo me voy a cuidar, pero mi amigo, y yo volver y se lo pego a mi familia, y si yo quiero terminar esto con toda mi familia viva. Cosita más linda. Sí, es una de las preocupaciones. Oye, Vicente, tu comuna no entra a fase 2, ¿verdad? ¿Tú no entrarías al colegio la próxima semana? No, y también hay una diferencia grande, porque hay algunas comunas que tienen 20 alumnos por sala. Por ejemplo, el que yo conozco en Maipú tienen más de 40 alumnos por sala. Entonces igual es difícil.
y están muy cerca todo, entonces igual si se diera la posibilidad de ir a clase, yo tendría que ver los protocolos porque como le dije, igual me da miedo. ¿Y tú sabes, entiendes los protocolos? ¿O los entiende tu mamá? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Tú entiendes los protocolos cuando el colegio los manda o los da a conocer en el colegio? ¿Tú los entiendes o es tu mamá la que hace esa pega de ver los puntos importantes para ti? No nos han mandado ni un protocolo de momento. Vicente, un millón de gracias. Es que no fuimos. Oye, un millón de gracias por este testimonio, porque de verdad que yo creo que muchas mamás nos sentimos identificadas contigo. Po. Así que vamos a preguntarle al presidente. Gracias. ¿Te parece que le preguntemos al presidente del Colegio de Profesores qué piensa de tu impresión? Bueno, Carlos. Excelente, Vicente, te felicito. Creo que Vicente es la demostración más clara y contundente de lo que piensan nuestros estudiantes. Efectivamente hay temor. Y creo que lo central es ver cómo logramos, efectivamente, avanzar en escucharnos. Aquí el tema central es que no se ha escuchado a las comunidades escolares. Ya, ¿cuál es su propuesta, La presidente? propuesta concreta, que la dijimos el año pasado, no solamente ahora, Ya. generar mesas de trabajo a lo largo y ancho del país en cada comunidad educativa para que escuchemos a las comunidades educativas. Es decir, padres, madres, apoderados, asistentes de la educación, estudiantes como Vicente, por supuesto que sostenedores, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, y veamos en cada contexto y en cada realidad si efectivamente están o no las condiciones para el retorno a clases presenciales. Gracias, y Carlos. donde estén, por supuesto, y nosotros somos los más interesados en que ojalá estén pronto, pero lo primero es la vida y la salud de las comunidades educativas. Gracias, Carlos. Varinia, Ángeles, dígame. Me encanta. le tengo una pregunta al presidente. Rechupaya. ¿Al presidente de la República o al presidente del Colegio de Profesores? No, al del colegio de profesores. Ya, hágala. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad auditiva o de vista? Porque generalmente con la mascarilla se reduce mucho el sonido y mi hermano, por ejemplo, le afecta mucho eso. Mi hermano, si no lee los labios, es su única forma de apoyarse en los labios. Correcto. Entonces yo quiero hacer una pregunta. La mayoría de las personas con esas mascarillas que no se ve la boca. Entonces yo digo, si volvemos a clases, ¿cómo va a ser el tema de la inclusión? Exactamente, Vicente, qué buena pregunta y bueno, da cuenta en realidad de la preocupación que Vicente tiene siendo un niño, imaginémonos qué importante, y por eso que nosotros hemos dicho, aquí lo que hay que hacer es generar recursos y condiciones, porque si generamos efectivamente a través de las clases telemáticas la posibilidad de avanzar hacia la inclusión también con traductor de lenguaje y de señas, se puede hacer sin ningún problema. Aquí tenemos en nuestras escuelas a lo largo y ancho del país un grupo muy importante de profesoras y profesores de educación diferencial que precisamente abordan esa temática y es central. Por eso digo, sentémonos todos a conversar y vayamos viendo la realidad en cada territorio. Y este es un tema muy importante porque indudablemente afecta a muchas niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Y tenemos que tener respuesta para ello, indudablemente. Gracias, Carlos. Varinia, aparte de amar a Vicente, porque uno lo ama profundamente cuando lo escucha, hay dos puntos importantes, porque Vicente dice, quiero volver al colegio, pero me da miedo porque yo quiero que terminar con toda mi familia viva y no están las condiciones para que, yo no sé si el otro se cuida. ¿Cómo abordamos eso con nuestros hijos? Sí, yo creo, Vicente, que has dicho cosas muy importantes esta tarde y que todo apunta a un solo concepto, que es el concepto del estrés. Y no quiero que se romantice lo que voy a decir, pero de verdad que la experiencia que tienen los niños cuando están en la sala de clases, cuando están con los compañeros, cuando están con sus profesores, lo que queda ahí, lo que me queda para cuando yo soy grande, adulto en mi vida, no es si aprendí a sumar o a restar o si sé dónde está la capital de Argentina. Lo que me queda es ¿qué pasó cuando yo me estresé, cuando lo pasé mal? O cuando vi que mi compañero lo está pasando mal, ¿qué hicieron los adultos que estaban ahí? Los calmaron, los regularon, los estresaron más, los echaron de la sala, los suspendieron del colegio. Esa experiencia de estar tranquilo en el colegio o no estar tranquilo en el colegio, de pasarlo bien o de pasarlo mal, es lo único que me voy a llevar hacia la adultez. Entonces dejemos de preocuparnos en cómo pasamos los contenidos, que si son horas o extra hora o menos horas. Lo más importante acá es que los niños estén tranquilos, tengan momentos para hablar de lo que les está pasando, que los profesores puedan también conectarse con eso y de esa manera vamos a tener una mejor salud mental. Lo demás es solamente dar palos de ciego y estar haciendo cosas que parecen muy interesantes ahora, pero que a futuro no tienen ningún sustento.
Gracias, Varinia. Gracias, Vicente. Un gusto tenerte una vez más en el programa. Invitado, tú sabes que esta es tu casa. Besito. Si quiere decir algo más, puede decirlo. Antes de irme, sabía. Ya, 2 cosas, dele. Una pregunta al ministro de Educación. Espéreme, que es Jaime Toá, que es el encargado de la JUNAEV, director de la JUNAEV. Pero él se la puede hacer llegar al ministro de Educación, dígale nomás. Sí, es que tengo una pregunta, no sé si tiene que ver con algo parecido. Yo quiero ir a hacer deporte, por decirlo así, estresarme un poco, no sé, ir a un área verde, pero el problema es que los horarios que nos ponen, que es muy temprano, todavía está oscuro, y yo tengo miedo de, no sé, salir con mi mamá. Pero donde en Maipú no hay cosas cerca, no hay áreas verdes cerca, yo tendría que desplazarme un periodo muy largo y me da miedo, no sé, que donde está tan oscuro, no sé, nos pueden asaltar, quitar las bici. Entonces, quiero hacer una pregunta, ¿qué tienen propuesto para los niños? Jaime, ¿usted sabe algo de eso? Bueno, en los últimos días ha sido un tema que se ha polemizado bastante y se ha discutido bastante, y efectivamente lo que hemos señalado es que existe hoy día una franja horaria, que es la que tenemos, en la que la autoridad sanitaria ha dispuesto, y lo que ha planteado el ministro es que las clases se retrasaron un poco para aquellas familias que pueden y que quieren usar esa franja, la usen, la utilicen. Lo que se ha planteado es que no se topen clases, además lo difícil que ya salís ahora, además tener clase a la misma hora hace mucho más difícil salir, y lo que planteó el ministro fue, bueno, corramos un poco las clases para aquellas familias que puedan. Entendemos que algunas no van a poder, otras no van a querer, pero la franja está y usémosla. Por supuesto que esperamos que próximamente, a medida que las condiciones sanitarias mejoren, tengamos más franja y más posibilidad horaria, y para eso tenemos que cuidarnos y ir avanzando en las fases. Yo dije en mi intervención de antes que uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de actividad física. Sí. Tenemos un 2% de aumento en obesidad solamente el año pasado. Es una brutalidad. Y entiendo, los niños quieren hacer actividad física, necesitan, uno va a casa y uno ve a los niños caminando en círculo en el patio, necesitan moverse. Y entendemos eso, pero entiendo la pregunta de preocupación. La autoridad sanitaria tendrá sus motivos para no fijar una franja a la tarde, como se ha solicitado. Hay un problema de movilidad, hay mayor movimiento de personas a esa hora, no quieren que se produzcan más aglomeraciones. Lo que tenemos que hacer es todos hacer el trabajo y avanzar en la fase, y de esa manera poder aspirar a tener más libertad y más franja luego. Bien. Ángeles, ¿sí? Yo creo que deberíamos pescar al bicho y pararnos frente al Ministerio de Educación para que él tenga que preguntar y hacer todas las preguntas directamente al ministro. ¿Qué te parece, bicho? Yo te acompaño. 3:59 mañana nos vamos, a las 3:59. Ya vamos, dice el otro. Sí, el bicho. No seas patúo. Tienes que pedirle permiso a tu mamá primero. Te mando un beso enorme. Cuídate, te queremos mucho, Vicente. Gracias por estar con nosotros una vez más. Va de candidato constituyente, B39, por si acaso. Chao, Vicente. No. Apoyen a la fundación, escúchame. Sí, mi amor, siempre vamos a estar con la fundación, no te preocupes, y hacemos el llamado extensivo para todos. Jaime Toá, quiero preguntarle por el tema, ¿se fue, Nico? No, Jaime Toá, quiero preguntarle a Jaime Toá, director de la JUNAEV, a propósito del retorno a clase. Jaime, quisiera saber cómo va a ser el tema de la alimentación. ¿Se siguen entregando las cajas de la JUNAEV con respecto a la alimentación, o los niños van a poder comer en el colegio? Bueno, nosotros, tal como transformamos el programa regular en su momento cuando se suspendieron las clases presenciales a estas canastas individuales por niño, ya llevamos 27 millones de canastas entregadas, es una suma importante, ha sido un aporte importante para la familia, y ahora estamos preparados para hacer justamente lo inverso. En la medida que los establecimientos vayan definiendo que van a volver a clases, le pueden ir pidiendo a la JUNAEV que quieren volver, dejar el sistema de cajas y pasar a la alimentación como fue toda la vida, con las manipulas de alimentos que cocinan y los niños comiendo en los comedores, por supuesto, con todos los protocolos sanitarios. Y aquí quiero hacer un reconocimiento público a las manipuladoras de alimentos. Aquí se habla poco de ellas en la comunidad educativa. Son 35.000 cocineras que preparan desayuno y almuerzo para los niños en todo Chile todos los días. Y ellas se han vacunado, se han organizado, nosotros hemos conversado con las dirigentes y ellas están absolutamente disponibles a volver a cocinar el primer día que los niños lo necesiten. Ellas están dispuestas, hoy día están ayudando a hacer las cajas, están ayudando a armar las cajas, pero ya están disponibles, ya que han podido acceder a la vacunación, a volver a clase cuando se necesiten. Y eso nosotros creemos que hay que valorarlo y tengo que destacarlo. Siempre. Pero volviendo a tu pregunta, sí, los colegios cuando vuelvan a clases, nosotros estamos listos y dispuestos con todos los 28 empresas privadas que tenemos en el país para volver a la comida presencial de toda la vida que siempre conocimos. Bien. Jaime Toá, director de la JUNAEV, gracias por estar con nosotros. Le agradecemos también a Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores.
¿Qué? Bien breve, aprovechando Por que supuesto. está don Jaime, quiero señalar un tema que nos preocupa mucho como profesoras y profesores. Yo trabajo en una escuela en la comuna de La Florida y hemos ido viendo cómo paulatinamente las cajas han ido disminuyendo ostensiblemente de tamaño y de cantidad de cosas que tienen en su interior, y creo que eso es un tema preocupante. Y lo segundo, que también nos preocupó mucho el año pasado, fue la denuncia que hizo Contraloría respecto del sobreprecio que tenían estas cajas. Se hizo un estudio, lo hizo Contraloría, no lo hicimos nosotros, y daban cuenta de que las cajas tenían un valor determinado, pero se estaba pagando muchísimo más que ese valor. Creo que eso hay que transparentarlo y creo que el país se merece una explicación respecto a ese tema. Sí, bueno, en relación a la pregunta del presidente, en primer lugar decir que las cajas que él se refiere son otras cajas, no son las cajas del programa de alimentación de la JUNEF. Está ahí, tiene que precisar la información porque está refiriéndose a otro programa y no son las mismas cajas. Estas son las cajas del programa de alimentación escolar, que no son sobre las cuales la Contraloría hizo la observación. Y lo segundo, en relación a los contenidos de las cajas, hay que decir que las cajas varían. No siempre hay productos para comprar. Nosotros entregamos 1.800.000 cajas cada 3 semanas y no podemos comprar para todas idénticas en el país. Entonces hay una rotación de los productos. Por dar un número, ya hemos comprado 220 millones de huevos para las cajas. Entonces uno no puede dar una docena de huevos por 1.800.000, entonces va variando. Entonces algunas familias efectivamente echan de menos que la semana pasada les tocó huevo, hace 3 semanas les tocó huevo y ahora viene un tarro de atún, y hay algunos reclamos de que pareciera que el tarro de atún es más chico que los huevos, la caja se ve más chica, pero sí las cajas mantienen el mismo contenido nutricional cada 3 semanas, eso no cambia, los nutrientes que vienen son exactamente los mismos, los productos pueden cambiar, y lo que le decimos a los apoderados y a los profesores de toda la comunidad, que miren en la página web de JUNEF, porque ahí colegio a colegio dice lo que la caja tiene que tener. Está establecido por colegio, y si alguna caja que reciben no trae lo que dice la página web, nos contactan y nosotros hacemos las correcciones de inmediato. Bien. Gracias, Jaime. Gracias, Carlos Díaz. Para cerrar, Alejandra, 20 segundos. ¿Algún mensaje? Bueno, perdí como 5 segundos en estar muteada, imagínense. No se preocupe. Yo creo que lo fundamental para esta conversación es cómo ponemos al centro a los niños, las niñas, los jóvenes, ¿no? Es importante velar por el derecho a la educación. Ojo, no tan solo en clases presenciales. Las clases presenciales, por cierto, tienen un rol fundamental, pero también, aunque si las escuelas están cerradas, la escuela no es un edificio, las escuelas son las comunidades, y por lo tanto podemos mantener el vínculo a través de otras vías, y desde esa perspectiva es fundamental que reforcemos esas otras vías y que cuidemos cómo mantenemos ese vínculo. Gracias, Alejandra. Varinia, 20 segundos. Cuidemos a los niños, estamos recibiendo constantemente mucha información, todos los días escuchamos cifras de personas que lamentablemente han fallecido. Lo importante es que los niños, y frente a ellos, se filtre esta información, se les presente solamente lo que ellos puedan metabolizar o comprender, y que, así como nos dijo Vicente, que está preocupado por lo que va a pasar cuando vuelva al colegio y cómo vuelve, podamos enseñarles sobre las medidas de precaución para que vuelvan tranquilos y realmente confiados en que van a estar bien. Gracias, Varinia. Gracias.